Hola, hola Ángel, ¿cómo estás? Estaba esperando a ver si se sumaba alguien más. Casi que corto justo cuando vos comenzaste a ingresar. Eh, bueno, había dejado el mensaje y demás. No sé si no lo leyeron o directamente prefirieron no estar en el encuentro. Lo que había quedado, a ver, del encuentro que no pude dar porque se me superpuso con el viaje a Buenos Aires, era la unidad 11 sobre Medio Oriente. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Medio Oriente y el Magreb es una unidad bastante larga, digamos, por todos los temas y justamente por eh, cantidad de actores y factores que se relacionan y toda la actualidad que se está dando además en este momento con Gaza, Israel y todos el conflicto que tenemos allí, incluso los actores Irán, Siria, Líbano, que están involucrados de una u otra manera. ¿Vos pudiste leer algo? Porque, o sea, con un solo alumno no vale la pena tampoco ponerme a dar clases, sino dar una orientación general de lectura y de temas importantes. Pero esto es clase invertida, donde los alumnos me tienen que preguntar. ¿Vos pudiste leer algo, Ángel? ¿Se me escucha, profe? Sí. Ahí está, perfecto. Sí, pude leer algunos artículos, sobre todo para el TP4 que usted posteó ahí, la actividad que vence este domingo. Pero bueno, también Ujú. entiendo que bueno, es todo un tema darle una clase para una persona, así que yo creo que con dar unas orientaciones generales, así yo también estoy satisfecho, digamos. Dale, bueno, a ver, obviamente que para esta unidad hay que leer mucho de lo que vieron en Relaciones Internacionales uno, en Historia Universal Contemporánea, porque, y de varias materias, en el sentido de Derecho Internacional Público, por ejemplo, Geopolítica, que están viendo al mismo tiempo, y a ver, algunas cuestiones de ciencia política, porque la verdad son cuestiones que complejas y que lamentablemente hay mucho fake news y mucha manipulación en los medios, y se cuentan historias que no son, ¿no? Si existía el Estado de Palestina, no existía el Estado de Palestina, si tiene que ser un Estado, si tiene que haber dos Estados y demás. Y hay muchas cosas que no se cuentan, o sea, los acuerdos de paz de Oslo y de Madrid y todos los intentos de acuerdo de paz que se fueron sucediendo a partir de allí y que fueron rechazados. Pero acá también tenemos todo lo que es el Magreb, con lo cual un poco repasar el pasado, digamos, de las grandes potencias y del colonialismo en el norte de África, sin perder en cuenta cuestiones mucho más antiguas, digamos, en el sentido de cómo es que se expandió el Islam en el norte de África, porque parece algo dado y en realidad también tenemos que tener en cuenta por las relecturas que se hacen actualmente de un Islam como si fuese algo, una religión pacífica y que simplemente se propagó a través de algunos imanes o de algún portador de la buena nueva, de alguna manera, en el norte de África, y no fue así. O sea, estamos hablando desde que surgió el Islam, es una religión de guerra, es una religión que se impuso en la misma Arabia, digamos, cuando surge allí en la Meca y don Mahoma después se tiene que exiliar al Medina y regresa e impone la religión con los fieles que había convertido en Al-Medina y a partir de allí se expande, ¿no? Desde este tema de las cruzadas, echándole siempre la culpa a Occidente, las cruzadas son para justamente retomar los lugares santos que habían sido invadidos por los musulmanes y que habían destruido y que habían expulsado y que habían subyugado a cristianos, a judíos, a bereberes y a todos los pueblos, digamos, del norte de África, digamos,
con lo cual no, muchas veces ahora se habla de las cruzadas, de los occidentales, siempre como alguien que está de afuera interviniendo sobre los pobres árabes. Y acá, primero, es que los árabes son de Arabia, no son de toda la península y de la costa, justamente, del mar Mediterráneo, de la parte que le toca a Asia, y no son del norte de África. Allí había otros pueblos, principalmente los beduinos y los bereberes, que van a ser conquistados por los árabes, a los cuales se le va a imponer el idioma y sobre todo la religión. Y después vendrán también los occidentales, ¿no? Pero estamos hablando de lugares que siempre fueron de conquista y de guerra, con lo cual los que estaban antes de llegada del Imperio francés, los españoles también, que anduvieron por la costa más costa oeste de África y que tienen dos ciudades todavía allí, Ceuta y Melilla, que son parte de España, que no son colonias, son parte de España, con lo cual nacen españoles africanos, y después, bueno, los italianos con Libia, los ingleses en Egipto, ¿no? Hay una sucesión de conflictos y de superposición de, por un lado, de civilizaciones, tribus y religiones. Y este tema de tribus es muy importante siempre en los análisis, cuando hablamos de todo lo que es África, el norte de África, obviamente, que le llamamos Magreb, por la imposición del Islam, ¿bien? Y de lo que es Medio Oriente, y dejemos para otro tiempo la discusión de por qué se llama Medio Oriente, Mayon Orient o digamos, Oriente Medio, porque es una visión europeocentrista, obviamente, pero estamos todos más o menos entendemos que estamos hablando de estos países, porque podemos discutir mucho la cuestión conceptual, pero entendemos que son estos países a los cuales nos referimos, todo lo que es la península arábiga, los países del Golfo, y, digamos, Magreb es el oeste, ¿no? Magreb quiere decir al oeste de, y es al oeste de la Meca, ¿no? La ciudad central para lo que es el Islam, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, Magreb y Magreb, o sea, si nos ponemos en una cuestión wokista y progresista y revisionista y decir, está mal decir Medio Oriente porque es europeocentrista, bueno, también está mal decir Magreb, porque de última es un concepto, es un término que utilizan los árabes para decir ¿al oeste de qué? De la Meca. Y la Meca queda en Arabia, y eso ya nos muestra que fue una conquista. El Magreb y el Magreb, ¿no? No son términos árabes que surgen de una comunidad propia de foráneos a lo que el territorio del norte de África. Y decía, el otro concepto, la cuestión tribal es muy importante, porque esto a la hora de que nosotros analizamos con la mirada, de nuevo, de mainstream y teóricas, ¿no? Del realismo y clásico y del liberalismo y de todo lo que sale de Occidente, es que tenemos un concepto de Estado-nación que dice, digamos, la cuestión westfaliana, de un territorio con sus límites, con una población y con un gobierno. Y esto es difícil de aplicarlo más cuando estamos hablando de pueblos que eran nómades, que se movían de un lado a otro, y que además la cuestión de nación va a ser muy líquida, ¿bien? Y que la lealtad no va a estar dada hacia un solo líder o un gobierno con elecciones de tipo occidental, con partidos políticos, sino va a ser algo tribal. Y decir esto, que, digamos, las personas se asocian a un grupo humano muy pequeño, con lazos de sangre, ¿bien? De un pueblo, de una región más pequeña, que va más allá de la cuestión de partidos políticos, no parte de ideas ni de composiciones de grupos que van a tener ciertas ideas y que van a competir con otro y que le vayamos a llamar un partido político y de elecciones y de un sistema tipo electoral occidental. Estamos hablando de lealtades que van a cuestiones de obediencia a los mayores y a las alianzas que pueden hacer los cabezas de las familias.
Cuando decimos Arabia Saudita, es porque decimos saudita, estamos hablando de Al Saud, de una familia que los ingleses a la hora de decir, bueno, la independencia de esta región, porque estaban bajo mandato de Naciones Unidas, de la Sociedad de las Naciones, en realidad, luego de la Primera Guerra Mundial, y el Foreign Office tenía que decir, bueno, a ver, tenemos que hacer de estos territorios algo que antes estaba ocupado no por los árabes, sino bajo dominio otomano, que es otra cultura, otra civilización, pero sí también Islam, pero otra forma de entender el Islam, pero otro idioma, ¿bien? Y que dominaba todo esto, por eso los palestinos cuando hablan de nación, de Estado, dicen cualquier cosa, y los mismos los europeos que reconocen algo de un Estado actual, devarían en cuanto que nunca existió un Estado palestino. Palestino es un nombre que no viene del árabe, ¿no? Impuesto por los romanos en tiempos bíblicos para humillar, porque se llamaba Judea esa región, y era de los judíos. Pero bueno, hay que leer la Biblia y entenderlo. No había ni siquiera árabes en esa región y obviamente no existía el Islam, que surge en el 635. Entonces, al tratar de establecer un sistema de estados modernos a la usanza o al estilo occidental, vamos a tener problemas. Más allá de los límites, porque también si hay límites impuestos en la arena, sí, no había otra, porque también se movían, eran nómades permanentemente de un lado a otro. Entonces, digamos, a la hora de establecer, y porque había diferencias y se mataban entre ellos, esta cuestión falsa de la umma musulmana, la unidad de los musulmanes, es, digamos, algo que nunca fue realidad, nunca fue realidad. Desde que se muere Mahoma, se comienzan a matar, porque desde que se muere Mahoma tenemos los islamistas, que después terminan siendo los suníes, y después lo otro que terminan siendo los chiitas, como dos grandes brazos dentro del Islam que se odiaban desde el inicio, porque muere Mahoma y comienza la lucha de sucesión y de quién era el verdadero sucesor justamente de Mahoma, que tenía que controlar todo esto, si era el yerno o la hija. Y ahí ya tenemos estos dos grandes brazos que después se van a ir dividiendo porque después vamos a tener cabecillas de tribus, de familias, de agrupaciones que se van a decir, yo soy el verdadero protector del Islam ante mi pueblo. Y para diferenciarse del otro por una cuestión política y una cuestión básica de poder, de que no tuviera que ceder o ponerse de rodillas o obedecer a otro que dijera yo soy el protector del Islam, porque eso significaba automáticamente transferir poder, transferir dinero, poder, digamos, de gobernanza, aunque y ahí vienen las grandes discusiones también de la separación, igual que pasó en el catolicismo en su momento, de separar lo religioso de lo político, ¿no? ¿No? Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, dijo Jesús, pero eso no se entendió y los estados vaticanos y la iglesia controlaba territorio por muchas regiones de Europa y eso no se terminó de zanjar hasta los tratados de Letrán de 1929, así que si tenemos que tener en cuenta el Islam, viene 600 años atrasados en ese tema de poder separar el poder político del poder religioso y a cada uno lo suyo, es decir, acá tengo un gobernante político que administra el Estado, que administra la cuestión económica y demás, y el gran califa o el imán o vendría a ser el ayatolá, si es para los chiitas, que no interfiera y que solamente maneje los asuntos religiosos. Pero como en el mismo Corán eso está mezclado, y de ahí sale la Sharia, la ley islámica, que no es una ley de los 10 mandamientos que tenemos nosotros, que uno lo puede interpretar por una cuestión religiosa y después llevarlo a lo político, pero que no es
claramente político, es tal vez una interpretación. La Sharia, en cambio, sí tiene bastante base político porque el Corán también es un libro de gobernanza, de alguna manera. Y entonces la Sharia se quiere imponer y entonces tenemos 1400 años desde la creación del Islam en que eso está en discusión y en choque. Entonces tenemos gobiernos que tratan de ser modernos estilo occidental, pero tienen que lidiar con aquellos dentro de su propio pueblo y de afuera que quieren establecer la Sharia y quieren transformar ese Estado en una cuestión islámica, república islámica, como pasó en Irán, ¿no? Donde después de los europeos le pasan después de la Primera Guerra Mundial, entonces los ingleses pasan el poder a una casa real de los Shah Pahlavi y que va a tener después apoyo norteamericano hasta que en el 79 se da una revolución religiosa política de la mano del Ayatollah Khomeini y que va a ser fundamentalista y que establece entonces la primera república islámica y que el gobierno, entonces tenemos un gobierno con presidente, primer ministro, con elecciones, partidos políticos, pero de eso no vale nada si el consejo de los ayatolá no da el permiso y no da el visto bueno a quienes son los candidatos, por un lado, y por otro, si aprueba o no los resultados. O sea, el poder real, el poder fáctico, finalmente lo tiene el Consejo de Ayatolá, que permanecen en el poder más allá de lo que pase aquí abajo, en la cuestión política administrativa. Un ejemplo claro también de esto puede ser Marruecos, donde los franceses cuando se retiran aceptan entonces también una casa gobernante local, bien, que se convierte en protectores del Islam en el reino de Marruecos hasta el día de hoy, para que no se metan los extremistas, ¿no? Que ya habían resurgido, ¿no? Con esta idea de que tiene que haber un califato en los antiguos territorios del imperio Omeya, que abarcaba gran parte del sur de Europa, Turquía, Medio Oriente, digamos, norte de África, ¿bien? Y que llegaba justamente hasta el sur de España, en su mayor expansión, cuando tuvieron los moros en España. Entonces, esos que son los hermanos musulmanes, que resurgen esa idea y ese de que todo buen musulmán va a luchar contra aquel que no sea musulmán, o sea, es también una interpretación del Corán y de los escritos de Mahoma, porque el Corán fue escrito por Alá, Mahoma solamente toma nota, pero quien escribe el Corán para los musulmanes es Alá. Y después están los escritos de Mahoma que complementan e interpretan y dan otras cosas más. Y ahí entonces, en esa idea de tomar literalmente y hacerle unas interpretaciones de acuerdo a su gusto al Corán, un buen musulmán es el que va a establecer una yihad, una lucha permanente contra el infiel. Otros musulmanes, los que dicen ser buenos, ¿no? Entre comillas, interpretan esta cuestión de la yihad como algo interno, como algo del alma, en donde todo individuo tiene que tener una yihad permanente para no caer en la tentación y seguir el buen camino. Es una yihad, digamos, de lucha del espíritu, del corazón, de la mente, para ser un buen musulmán. Los otros dicen, no, la yihad es sangre, hay que cortarle la cabeza, no tenemos que decir, vamos a aceptar que pagando un tributo permanezcan, como otros interpretan a Mahoma y como Mahoma hizo con algunos pueblos, porque decía también, Mahoma decía, los cristianos o los judíos son pueblos del libro. Es decir, de última, el Islam es una continuación del judaísmo, del cristianismo. Para el musulmán, o para buena parte de los musulmanes, ven a Jesús como un gran profeta, un profeta muy importante previo a Mahoma. No como algo totalmente diferente, es el mismo Dios. Abraham tuvo muchos hijos y entre los hijos de Abraham
Tenemos los judíos y los árabes convertidos después al Islam. Entonces es el mismo, digamos, una religión que va transmutando para ellos. Entonces, en cierta interpretación, digamos, a los cristianos y a los judíos se los puede dejar convivir y mantener la religión siempre que tributen. ¿Bien? Para los hermanos musulmanes que surgen en Egipto allá por la década del 30 del siglo pasado, esto no vale y hay que cortarle la cabeza. Y básicamente el mundo se divide en dos, en Dar al-Islam y Dar al-Harb. Dar al-Islam es la casa del Islam, es la casa donde el Islam es la ley, ¿bien? Y donde todo lo que viene ahí son musulmanes. Y Dar al-Harb es el resto, o sea, todos nosotros. Europa, África, el resto de Asia, que hay que conquistar, ¿no? No hay que salvarlos, hay que conquistarlos. O se convierten o mueren, y chao. No es una cuestión de voy a llevarle la luz de la verdad, ¿no? Veritas liberavit vos, y la voz de la palabra de Dios, como serían los que vinieron de España aquí, o los que fueron al resto del mundo llevando la palabra de Jesús, sino aquí hay que imponerlo. Y para ello vale todo. Y los que viven, los infieles, no son personas, no se merecen nada, y si se les corta la garganta, está bien, no se comete ningún delito y no se está asesinando a nadie. Se está haciendo lo que se tiene que hacer. Y una mujer, no importa la edad, si es violada, es útil y demás, para estos que son fanáticos, no está nada mal, no es delito, pero tampoco es inmoral, antiético, lo que sea. No son personas y se las puede utilizar. Y se puede mentir para hacer valer la ley. O sea, no hay ningún problema para mentir a los infieles si es que se necesita hacerlo para imponer el Islam. Eso también hay que tenerlo en cuenta, y hoy se lo decía a los alumnos de presencial, porque cuando vos tenés Hamás que viene de esa línea, cualquier negociación que se haga con Hamás no vale, porque esta gente no tiene palabra. ¿Por qué? Porque para ellos, cualquier cosa que se le diga a un occidental, a un judío, y se firme, no es válido, ellos están mintiendo, saben que mienten y no les interesa. Con lo cual lo pueden incumplir en cualquier momento y eso no faltaría su palabra, porque no hay palabra, no se da la palabra y no se pierde el honor engañando y mintiendo a alguien que no sea musulmán. Bien, estos extremistas. Y esto nos aleja bastante de todo el pensamiento occidental, de los tratados y los acuerdos, porque los estados los firman, pero ¿quién los obliga? La moral, ¿no? La palabra empeñada donde los estados, los gobernantes se auto-obligan a cumplirlo. Y el poder lo limitan su poder. Para ellos esto es una tontería occidental. Y en ese sentido hay que tener en cuenta para todo esto, ¿no? Para los acuerdos, reconocimiento y no reconocimiento. Entonces, cuando vemos mapitas que nos dicen cómo Israel fue creciendo y tomando posesiones palestinas, son todos fake maps, mapas falsos, porque nunca existió un Estado de Palestina, porque los árabes, no los palestinos que no existían como nación, los árabes, fuera de esas fronteras que se establecían en lo negociado allí en el 40 y tanto en Naciones Unidas para el surgimiento de dos estados, ninguno aceptó la creación de un Estado palestino. Básicamente para ellos, que no eran palestinos, básicamente no tenía que existir el Estado de Israel. ¿Y qué se hacía con esos territorios? Muy simple, se lo dividían entre ellos. Los jordanos, los sirios, los egipcios, los libaneses, cuando invaden Israel en el 48, digamos, no era para crear el Estado de Palestina, era para dividirse el territorio, expulsar a los judíos y obligar a los árabes que estaban ahí a que tomaran la nacionalidad de estos estados que ya habían obtenido la independencia de los países occidentales que alguna vez lo habían tenido o como mandato o como una suerte de protectorado si hablamos de Egipto. Todas las otras guerras que se sucedieron en Israel, que
deben haberlo visto en la transmateria, fue para destruir a Israel, no para crear un Estado palestino. No fueron guerras palestinas israelíes, fueron guerras árabes israelíes, todas iniciadas por ellos o llevado al extremo de Israel que tuviera que hacer una guerra preventiva antes que lo destruyeran. Porque destruir Israel o ganar una guerra a Israel no es te derroté y ahora te obligo a firmar un acuerdo y más. No, te derroté y te destruyo, te elimino como entidad. Y esto está presente en la carta de Hamás en el artículo 5. Hamás en el artículo 5 dice, el propósito de esta organización es destruir a Israel y ahogar hasta el último judío en el Mediterráneo. No dice crear un Estado palestino. Con el correr de los años y con la incapacidad de los árabes de derrotar a Israel, es más, Israel expande el territorio donde debería haber estado el Estado palestino, que no era aceptado por los árabes, toma Gaza, toma todo Cisjordania, toma las alturas del Golán en Siria, ¿bien? Con los acuerdos de paz que va firmando y el reconocimiento de Estado que hace Jordania e Israel, dice, sí existe un Estado de Israel y sí acepto su existencia, que es lo que hoy es como que algunos países hay que recordarles que reconocer Palestina de acuerdo al pensamiento del palestino y de los pro-Palestina es to the river, from the river to the sea, o sea, del río, ¿qué río? Río Jordán al sea Mediterráneo, eso es Palestina. ¿E Israel qué? Todo el cantito from the river to the sea es que desaparezca Israel. Y a los judíos o los matamos o los expulsamos. O sea, piden un holocausto, un nuevo holocausto. Jamás quiere eso y está ganando la guerra, ya la está ganando por mucho en la mentalidad de las personas, pero sobre todo de los occidentales estúpidos que andan por ahí y de algunos gobernantes que por cuestiones internas se ponen a jugar en esto, que en realidad no les interesa, pero es para mantener el poder y complicar la vida interna para ellos mantenerse el poder, como Sánchez en España. Israel entonces, cuando firma paz con Jordania y que permite a Jordania recibir muchos dólares todos los años por parte de los Estados Unidos, bien, reconoce la existencia de Israel. Y ellos que estaban ocupando Cisjordania, porque ellos ocupaban Cisjordania, pasan el control de Cisjordania a Israel, que le llaman los jordanos de West Bank, de West al oeste, el territorio del oeste. Y ellos liberan, ellos no crean el Estado de Palestina en the West Bank, que lo podrían haber hecho porque ellos estuvieron ocupando esos territorios antes de dárselo al control israelí, que no los anexó a su territorio, sino simplemente los mantuvo ocupados porque estaba lleno de palestinos que los querían matar, y que si los anexaba tenían que hacer los ciudadanos, y eso obviamente afecta, y lo mismo pasa hasta el día de hoy, la cuestión de decir, a ver, soy un Estado judío, la mayoría de la población debería ser judío, pero las tasas de natalidad y demás lleva a que si hubiese anexado Gaza y Cisjordania, en ese momento hoy la mayoría judía no existiría, sería una mayoría árabe musulmana. Y Gaza estaba controlada por Egipto, que también podría haber dicho y ponerse de acuerdo con los sirios y decir, bueno, creamos el Estado palestino porque nosotros estamos controlando estos dos territorios, y no lo hicieron. Pero también los acuerdos de Camp David le permiten a Egipto comenzar a recibir muchos millones de dólares de los Estados Unidos. O sea, en ese sentido de Estados Unidos se mete y apoya a Israel, decís, veamos las cuentitas y las transferencias desde esos acuerdos de cómo Estados Unidos ha bancado a los gobiernos de Egipto, en ese momento Mubarak, bueno, lo matan al presidente de Egipto por haber firmado el acuerdo, ya había pasado
digamos, el presidente anterior que había creado el Movimiento de Países No Alineados y el panarabismo, Nasser, que de nuevo, puro verso, pura mentira, puro engaño, para estar poderoso él, porque panarabismo es para la burrada de Occidente y hacia adentro, pero en realidad entre ellos no, porque obviamente la gente de Jordania no quería estar por debajo de Nasser, porque él tenía la idea y se había convertido en un líder árabe, pero no confiaban y no aceptaban el liderazgo de Nasser, tampoco lo hacían los libios, tampoco lo hacían los sirios ni los iraníes, que además en ese momento estaba el Shah, ni Arabia Saudita, porque Arabia, los que son, de nuevo, cuestiones de poder y de organización, los que son cabezas reales, casas reales, no quieren estar por debajo de un líder que es republicano, porque llevaría a que si un país, en su país surgiera o se fortaleciese el movimiento republicanista que quisiera cortarle la cabeza al monarca y establece una república y después esa república va a ser como deriva, ¿no? La última en Irán lo echaron al Shah y estableció una república islámica. Pero Nasser los tenía controlado a esto de los hermanos musulmanes, ¿no? Y a los islamistas. Los encarcelaba y los asesinaba y los perseguía. O sea, y comienza a recibir plata. Bueno, Nasser no, pero al-Sadat cuando firma, a los meses lo asesinan por traidor nacionalista, no islamista, pero nacionalista, que dice, aceptaste la paz con Israel, te vendiste a los Estados Unidos. Y ahí surge Mubarak, y Mubarak va a gobernar Egipto por más de 30 años hasta que cae con la primavera árabe, y también quería un Estado moderno, coqueteó en la Guerra Fría con los rusos, con esto, con lo otro, para mantener poder y dinerillo, de programas de cooperación de un lado y de otro, y se encargaba de mantener encarcelado a todos estos muchachos islamistas, porque obviamente él tampoco quería que hicieran caer su gobierno y establecieran una república islámica. Y los echaba, porque no eran fieles a la República de Egipto, ¿no? De nuevo, la cuestión tribal, y no es que porque nací en Egipto soy fiel a una bandera egipcia o a un Estado egipcio, al cual no les reconozco autoridad porque yo quiero que sea islámico y entonces voy a utilizar todas las herramientas que tenga, incluso la que me dé el propio Estado en un sistema partidario, para acceder al poder y después destruir el poder que estaba. ¿Bien? Y esto es lo que hace Hamas en Gaza. Accede al poder a través de elecciones en el 2005, que le había dado la Autoridad Nacional Palestina, que había existido gracias a los tratados de Oslo y de Madrid, gracias a Israel, que negocia la paz, y se sale de Gaza, saca todo, incluso a los que estaban enterrados en sus cementerios judíos, saca los cuerpos, se los lleva a Israel y dejan infraestructura, dejan casas, dejan empresas con todo el equipamiento a los palestinos, pero al Fatah, que son los que todavía gobiernan, porque la alternancia de poder no existe, Cisjordania, no logran hacer pie de poder y ya había surgido Hamas que luchaba contra la presencia israelí, pero le dicen, bueno, tienen que participar en elecciones. Entonces a un grupo terrorista para Occidente se lo crea como partido y se lo acepta como partido político, y los occidentales, liberales, idealistas, o sea, en ese sentido estúpido del liberalismo, aceptan esto, porque no le presionan a la autoridad palestina, porque le siguen ayudando en cooperación internacional. Plata, 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 plata. Y en vez de decirle no, no pueden convertir a un grupo terrorista en un partido político por la paz, y lo aceptan. Y Hamas gana las elecciones en Gaza, y después en el 2007 hay una guerra civil entre la gente de Hamas y los de Al-Fatah,
que es el brazo político de la Organización para la Liberación Palestina, y los echan y los matan y hacen lo mismo que hicieron con algunas personas judías el 7 de octubre. Lo ataron de los pies a las motos y a los autos y lo arrastraron por las calles palestinos, matando palestinos sin ningún problema. Bien, y no permiten nuevas elecciones y gobiernan de forma autoritaria y mafiosa Gaza desde ese momento hasta ahora. ¿Por qué digo mafiosa también? Porque compran la lealtad y obligan a la gente a ser leal. Lo mafioso es cuando un Estado, en vez de proveer los servicios básicos que tiene que entregar cada Estado, y esto también sirve para Libia y Hezbollah, en vez de entregar los servicios básicos, educación, salud, protección y todo lo administrativo, a los ciudadanos sin importar de qué partido político sean, de qué ideología, de qué raza, de qué sexo, qué orientación sexual, si queremos, o de género, lo hacen de acuerdo a si son o no son leales, ¿no? Entonces si te doy el servicio, sí, jamás sí da educación, pero no la educación que vos querés. Y no te permito a vos que elijas a dónde mandar a tu hijo, porque yo no permito que haya un colegio católico, judío o musulmán, pero que no sea fundamentalista. Y esto hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de la UNRWA, financiando colegios que en realidad, cuando uno dice, che, pero era un colegio de la UNRWA, de Naciones Unidas y bla, 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 tráeme el plan de estudio. Móstrame cuál era la bibliografía con la cual se enseñaba. La hipocresía de los organismos internacionales es terrible. Y de UNRWA es lo peor que hay, que dicen, nosotros no sabían que construían túneles debajo de la escuela, que hacían instalaciones raras en la terraza y demás, donde ponían, digamos, lanzaderas de misiles. Ellos no vieron nada. Y no vieron tampoco que algunos de los maestros eran miembros de Hamas, muchos de los maestros. Y se hacen los estúpidos cuando hay pruebas, podría ser, ¿cómo que podría ser? Y todos los millones de dólares de cooperación internacional que entraron a Gaza, que no le hicieron auditoría. Si yo te estoy $100 a vos, después vos me tenés que mostrar en qué lo gastaste. ¿A bien que no me lo gastaste? Si yo te doy $1.000.000 para construir una escuela, quiero ver la escuela, y quiero la infraestructura, y quiero ver las facturas. Y acá hubo millones y millones que terminaron en que en un complejo tema de túneles, no para la protección de los gazatíes, sino para la protección de Hamas, que utiliza a los gazatíes como escudo humano y ahora dicen, genocidio, para nada. Y donde oculto armas, que también hay que pagarlas, y que por algún lado entraron esas armas. No fue por la frontera israelí, y no fue por la frontera marítima, digamos, de Gaza, que estaba controlado por Israel desde el 2007, porque justamente se mataron y entonces no eran de confiar lo de Hamas. Entraron por Egipto, y esos túneles que conectaban Egipto con Gaza siempre estuvieron. Egipto tapaba algunos, pero habría otros, y no tuvieron ningún problema en que se abriesen y que por ahí introducieran material, cemento. Imagínense la cantidad de cemento que se gastaron para estos túneles. ¿De dónde llegó tanto cemento? Una cuestión lógica de observación. Se le pasó al Mossad, ¿no? No entiendo cómo el Mossad no se percató de todo esto, ¿no? Y entraron misiles y misiles y misiles, pagados con ayuda internacional, con la platita que venía de los europeos, de los Estados Unidos, a mantener a Gaza porque es una prisión a cielo abierto. Y resulta que es una ciudad que tiene hospital y ahora están siendo masacrados. Acá la hipocresía es muy grande. ¿Y por qué digo entonces que son mafiosos? Porque si vos no me pagás la protección, cosas malas pasan, ¿no? Cualquier película de mafioso es eso, ¿no? Si vos no me pagás la protección, cosas malas pasan. ¿Y qué cosa va a pasar? Y se te va a quemar la empresa, te van a violar a tu hija, te van a matar al perro, qué sé yo, cosas malas. Ahora, ¿quién va a hacer eso? Yo lo voy a hacer. Yo te voy a quemar la empresa, yo te voy a violar a tu hija, yo te voy a matar al perro, o sea que tenés que pagar.
Y esto lo hicieron de todas maneras. Todos estos hospitales y demás no estaban abiertos a toda la gente, ni las escuelas, ni nada. Solamente era para los fieles de Hamas y que aceptaban, digamos, el autoritarismo de Hamas. Y que además comprometían, los padres comprometían a los hijos que iban a ser soldados de Hamas, incluso suicidas. Porque en esa mentalidad el tema de ir y hacerse explotar en una autobomba y matar cuantos judíos se puedan es algo bueno, porque con esto te vas al paraíso, vas a tener 70 vírgenes y vas a tener ríos de leche y de miel y Alá te va a armar mucho. Entonces, desde chiquito, en las escuelas controladas por UNRWA, supuestamente, se le educa al niño a que tiene que matar judíos y que está bien ser mártir, y los padres, que ya cuestiones generacionales con esta cabecita, están orgullosos de que sus hijos maten judíos. Hay audios de los asesinos de Hamas llamando a sus padres diciendo: papá, tenés que estar orgulloso de mí, maté a 7 judíos, maté a niños judíos, felicítame. Y el padre lo felicitaba. Y las madres están orgullosas de que sus hijos sean mártires y se hagan volar por los aires si matan judíos. Eso es Hamas y esa es la sociedad palestina. Y en Cisjordania pasa algo similar a menor grado, pero Al-Fatah también se maneja de manera, digamos, mafiosa. Y Hezbollah hace lo mismo en el Líbano, que ahí, digamos, con la guerra civil del Líbano, donde todos se comienzan a matar entre todos, Israel tiene que intervenir antes que lo destruyan. Y llega hasta la capital y poder haber destruido todo si hubiese querido Israel, pero se retira, y se retira, y se retira. Y el mismo general que después fue primer ministro y que había tomado Gaza y que había tomado justamente el sur del Líbano, el mismo por los acuerdos de paz es el que se retira de Gaza y es el que se retira del Líbano. Pero había surgido allí esa resistencia que es Hezbollah, que es financiada por Siria y detrás de Siria por Irán, ¿bien? Pero que mata por un lado a musulmanes, drusos y cristianos dentro del Líbano y quiere destruir Israel. Y cuando ya queda la guerra civil, termina la guerra civil, estos no entregan las armas y no obedecen al gobierno de Beirut. Van a ser un contragobierno, un contrapoder que controla el sur del Líbano y dice: nosotros tenemos que estar aquí porque nosotros tenemos que proteger al Líbano de Israel, y no van a devolver las armas, y va a ser un Estado dentro del Estado, y no va a permitir entonces al gobierno central, que busca recomponer el equilibrio que habían dejado los franceses en una constitución que repartía poder a los diferentes brazos del Islam y las comunidades cristianas y drusas, primer ministro de una cosa, el presidente de otro, el jefe del parlamento de otra religión, cosas como para equilibrar el poder entre estos pueblos. Lo de Hezbollah le importa 3 cominos, y el Líbano tiene que aceptar que Hezbollah también se presente en elecciones y tenga su brazo político, y como los partidos políticos de usanza occidental son débiles y ninguno logra conformar un gobierno de mayoría, tienen que negociar con los de Hezbollah y conformar gobierno. Tenemos un grupo terrorista formando parte de un gobierno, pero es el brazo político. Y entonces vamos a tener conflictos como el del 2014, en donde Hezbollah se mete a Israel, secuestra a soldados israelíes a los cuales tortura y asesina y provoca que Israel se meta en el territorio libanés, ¿bien? Y va a ser un conflicto que va a durar 2 semanas, pero no es entre el Líbano e Israel, va a ser entre Hezbollah, que va a tener su propio ejército, su armamento y su apoyo internacional, cuando el presidente y el primer ministro del Líbano no tienen capacidad para detenerlo y tienen que salir a negociar cuando no tienen el control de su territorio. Y eso es lo mismo que pasa con Palestina. Digamos, la Autoridad Nacional Palestina no tiene el control de lo que está haciendo Hezbollah. Y entonces hay que negociar con terroristas y asesinos para la paz. Es muy incongruente esto, es muy loco desde el visto del derecho internacional, pero es lógico desde el poder. ¿Bien? Y los sirios, que dicen un montón de cosas, también se meten en el Líbano, esto hay que tenerlo muy en cuenta, para decir: nosotros metemos
como una operación de paz para detener la guerra civil. En un primer momento va a ser así, pero apoyan a los musulmanes, estamos hablando de nuevo cristianos y drusos, apoyan a los musulmanes de sunita, porque acá también es una cuestión rara. Irán es chiita, pero apoya a extremistas sunitas, que es el otro brazo, en Siria y en el Líbano y en Gaza. Son sunitas, no chiitas. Pero los apoyan por una cuestión de poder, de nuevo, y de influencia, y entonces van a apoyar estos sirios que intervienen en Líbano y que llevan tropas, a Hezbollah por un lado y a uno de los brazos musulmanes islamistas sunitas. Cuando termina la guerra civil y como decía se trata de recomponer el orden, los sirios se quedan como garante de la paz, pero va a ser de nuevo un país con tres poderes, el que debería ser el del presidente, del primer ministro elegido por el pueblo en elecciones, el de Hezbollah, que no entrega las armas y que controla territorio fácticamente, o sea, no es que está ahí, no, controla territorio, tiene soldados y son los que gobiernan y no permite que los otros den la salud, la educación y la protección. Y vamos a tener el poder sirio que se queda hasta los 90, es decir, más de 10 años interviniendo en la política interna del Líbano hasta que algún primer ministro tuvo lo que hay que tener y dijo, por favor, retírense. Y la otra vez para proteger, no, ya está, váyanse. Pero no dejan de financiar y dar armas y apoyar con inteligencia, desestabilización y lo que sea a Hezbollah. Entonces tenemos algo aquí muy triste en donde la comunidad internacional no ve esto y ahora menos, y no se acuerdan de la historia, pero dicen Israel está cometiendo genocidio en Gaza y la mar en coche, y se olvidan de los acuerdos de París, de Madrid y de Oslo, y esto es muy importante tener en cuenta, donde finalmente los palestinos se sientan a negociar y donde los palestinos, no los árabes, no es Egipto, no es Jordania, no es Siria, es palestino. Todas las guerras anteriores dije que eran árabes, ahora son los palestinos. Los que se sientan a negociar bajo el paraguas que le da Estados Unidos, por más que se negocie en Madrid y en Oslo, va a ser Estados Unidos. Y allí entonces es algo importante porque los palestinos reconocen a Israel. Ya no dicen estos palestinos, Al-Fatah o OLP, no jamás. Estos dicen Israel es un Estado. Está bien y es judío. Y voy a negociar. Por parte de Israel reconocen, bueno, ahora tengo con quién negociar directamente. Acá están los palestinos. Y los reconocen como protoestado, es decir, no voy a esto que también dice algunas redes, palestinos no existen, no existió. Bueno, sí, verdaderamente, Palestina como Estado nunca existió. Ni siquiera con los acuerdos de Oslo, porque esto es simplemente una autoridad nacional palestina y no se los reconocía como Estado, porque si no, Estados Unidos lo hubiese presentado en el Consejo de Seguridad y ya serían un Estado. Por más que Argentina reconozca a Palestina como Estado, tengamos representaciones diplomáticas y demás, en la comunidad internacional lo que vale es Naciones Unidas y lo que vale Naciones Unidas lo que diga el Consejo de Seguridad. Y dentro del Consejo de Seguridad los 5 miembros permanentes con derecho a veto, y entre ellos Estados Unidos. Y Estados Unidos dice que no, es no. Y chao, se acabó la joda. Esas son las reglas que tenemos en el sistema. Por más que Inglaterra lo diga, que es miembro permanente, por más que Francia lo diga, que es miembro permanente, y Estados Unidos nunca va a reconocer un Estado palestino hasta que esa autoridad palestina no tenga control de un territorio que nuevamente hay que trazar cuáles son las fronteras y tenga real control sobre esos territorios y que no haya ningún grupo terrorista y que estos mismos dejen de financiar el terrorismo y premiar al terrorista, porque dentro de la Autoridad Nacional Palestina también premian al terrorista. Entonces, ¿vos qué vas a reconocer? Un Estado que desde el vamos no tiene control por su territorio, no tiene control político sobre las fuerzas que existen en su territorio y además financia y premia al terrorismo, no, olvídate. Con lo cual,
en Naciones Unidas Palestina no va a estar por un buen tiempo. Pero los acuerdos de Oslo y París, de Madrid, tienen esta importancia. Israel reconoce en esto un protoestado, le reconoce la creación o acepta la creación de una autoridad nacional palestina que va a regir ¿sobre qué? ¿Sobre qué territorios? Y ahí de nuevo esos mapitas de porquería que se muestran en las redes, ¿no? Que esto era Palestina, eso a lo que es el sistema internacional que reconocemos, que aceptamos y decimos esto es Naciones Unidas y esto es un Estado, todo lo que fue antes de los acuerdos de Oslo y Madrid no importa, ya está. Porque si no, es como ponerse a discutir todo. Es como decía América. Ay, los españoles, pero antes de los españoles estaban los tehuelches, los pehuelches, los quichuas y no sé qué cosa, entonces hay que devolver todo. Yo, argentino, me tengo que ir. Soy Rodríguez, ¿a dónde me voy? ¿A España o a Italia? Son 200 años nada más que somos Argentina. 600 años, ¿cuánto es que pasó desde que los españoles llegaron a América? Tenemos que desarmar todo porque antes los territorios eran de pueblos originarios. Bueno, lamentablemente el progresismo que se mete en Naciones Unidas y que baja en línea de organismos técnicos que se les permite, te están metiendo esas cosas. Porque te sacan una resolución o quieren sacar una resolución donde dicen que los pueblos originarios tendrían el derecho a la autodeterminación. Joder, nos desarman todos los estados latinoamericanos. Porque si le vamos a reconocer a un pueblo originario el derecho a la autodeterminación, ya Argentina deja de ser Argentina, porque tenemos muchos pueblos originarios reconocidos, porque para nosotros son todos argentinos. Ahora, si ellos optan no ser argentinos, entonces, provincias como Chaco, Formosa, Misiones, Salta, Jujuy, Catamarca, Neuquén, Tierra del Fuego, bueno, casi no hay, deberían ceder territorios a nuevas entidades políticas. Chile pierde todo el sur con los mapuches, que son terroristas, que queman la bandera chilena. Pero eso lo está haciendo Naciones Unidas. Entonces hay que tener mucho cuidado, y está bien lo que dice Trump y lo que dice Milei al respecto de esto. Che, ojo, con esto, derechos humanos, progresismo y demás, están yendo en contra de los estados que son los miembros de Naciones Unidas, de la Asamblea y demás, son los estados. No hay que perder la perspectiva, que es una organización internacional que actúa de acuerdo a la voluntad de los estados. Y no puede ser que se imponga la organización a los estados con una agenda que sale de organismos técnicos, que es de personal que se eligen entre ellos y se contratan entre ellos. Ojo al piojo. Y en ese sentido, entonces, cuando decimos Palestina, todos esos mapitas no sirven porque los palestinos que se sentaron a negociar aceptan las fronteras del futuro Estado de Palestina a las fronteras del 67, que es la máxima expansión de los israelíes, ¿bien? Y de estos dos territorios que estaban bajo dominio egipcio y dominio jordano. Bien, entonces la franja de Gaza y Cisjordania, sin ningún tipo de conexión entre ellos y sin ningún territorio de concentración de palestinos dentro de esto que es Israel. Que los palestinos, esa autoridad nacional que se crea, reconocen las fronteras. E incluso aceptan que dentro de esta frontera de lo que es Cisjordania haya diferentes tipos de territorio A, B y C, si va a estar controlado totalmente por Israel, si va a estar totalmente controlado por la Autoridad Nacional Palestina o si va a haber una administración conjunta. Es decir, los palestinos que están reconociendo a Israel y que se sientan a negociar con Israel y firman con Israel y que además son reconocidos por Israel, aceptan que en Cisjordania hay población judía que está salpicada, los famosos colonos, con los cuales los aceptan y aceptan que sean gobernados por Israel y que haya control israelí, y que en otros territorios, estamos hablando de porciones mínimas de
territorios, ¿no? Pero que en otros territorios la administración va a ser conjunta. Entonces, cuando hablamos de un futuro Estado palestino, tenemos que partir de eso y no de tiempo bíblico, prebíblico y la mar en coche. Tenemos que hablar de lo serio y decir, bueno, acá los palestinos en su momento, cuando firmaron y aceptaron esto, y ahora habrá que ver si estos territorios A, B o C, ¿qué pasa? Si los ha controlado totalmente por Israel, finalmente se los queda Israel y cambia la frontera israelí, o Israel hace lo mismo que hizo en el 2005, salir de Gaza y agarrarlo a los tiros a los judíos que se resistían, porque no es que los judíos de Gaza salieron así nomás, ¿no? Ariel Sharon, que es el general que ahora es primer ministro, que invadió Gaza y que invadió el sur del Líbano, fue el que firmó y aceptó lo que se firmó, no sé si firmó él, fue el siguiente al que firmó, porque el que firmó fue Ariel Sharon, ya me va a salir el nombre, del primer ministro previo, pero Sharon acepta lo que firmó el primer ministro anterior y va a ser él, el mismo que llevó las tropas israelíes, por detrás vinieron los colonos judíos a Gaza, el que lo saca de los pelos, porque no se querían ir, tienen que mandar tropas y lo van a sacar en empujones de Gaza, y es el que se retira del sur del Líbano. Esto es muy importante decir porque atacar a Israel, decir que Israel mata, que Israel comete genocidio, es el único país que devolvió territorios que podría habérselos quedado totalmente y haber expulsado a la población y chao. Entonces ahora habría que negociar si esos que están bajo el control israelí, Israel hace lo mismo, saca a todos los colonos, dinamita la casa de los colonos, la deja intactas y le deja todas las infraestructuras de esos colonos judíos para Cisjordania y los reubica, qué sé yo, dentro del territorio israelí. ¿Y qué pasaría con los territorios también de control juntos? Por ahí Israel dice, te dejo esto que es control compartido, te lo dejo a vos, a Cisjordania, a Palestina, pero me quedo con los territorios que están bajo total dominio israelí en este momento y control israelí. Habrá que ver si esto termina siendo acordado o no. Es decir, cuando vemos entonces el conflicto palestino-israelí, tenemos que partir un poco ya cuando la comunidad internacional acepta también que existe en Palestina con la primera intifada, ¿no? La intifada va a ser el levantamiento que se da ahí por el 87, ¿bien? Que va acompañado de la caída de la Guerra Fría y todas estas cuestiones, ¿bien? En donde ya no son actos terroristas que cometía, como Septiembre Negro, la matanza de los judíos israelíes en los Juegos Olímpicos en Múnich, o secuestrar un avión, o secuestrar un barco, y esas cosas que hacía la OLP. Y no voy a hablar de todo lo que hizo la OLP en Jordania y cómo los expulsan y cómo los masacran los jordanos, que no van a ser jordanos, sino tropas pakistaníes que van a hacer una práctica y van a asesinar palestinos a mansalva cuando Septiembre Negro quiere hacer caer el gobierno de la Casa Real de Jordania e imponerse. Los sacan a patadas, los masacran, ¿bien? Y es un general pakistaní, musulmán, el que hace eso con los palestinos, porque Septiembre Negro es una organización terrorista, pero de nuevo, masacran chicos que tienen que ver con la organización terrorista. Y se van a Túnez, y de Túnez también lo echan, porque también quieren hacer caer el gobierno y apoderarse del gobierno, del control de Túnez, y van a ser echados de muchos lados, y cuando iban palestinos. Ni voy a hablar tampoco de los campos de refugiados en el Líbano, en Jordania, en Egipto, en Siria, donde no se cumple el derecho internacional humanitario y que están siendo refugiados desde el 48 y nunca le han dado un pasaporte, un documento, un permiso de trabajo dentro de ese país. Los han mantenido encerrados detrás de alambradas, muros y bala,
a los palestinos para que no salgan, para siempre hacer presión a Israel, y nunca los han integrado a su comunidad. Bien, eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Y ahí vemos toda la hipocresía de los árabes. Entonces, cuando hablamos ya del conflicto palestino-israelí, la intifada, la primera intifada. Y ahí se logran las negociaciones, bla, bla, bla. Y después tenemos la segunda intifada. La segunda intifada ya va a ser muy diferente de la primera. La primera es gente común, son niños, mujeres, tirándole piedra a los tanques israelíes. Es el pueblo, que ya ahora sí, yo podría decir también, ahí hay una nación. Ya no están esperando a los jordanos y demás, ya son diferentes y saben que fueron, digamos, expulsados y, digamos, justamente separados del resto de los árabes. No los quieren. Es como segregados, era el término que no me salía. Fueron segregados por los árabes y ahí dicen, bueno, nosotros sí somos algo diferente. Que no eran diferentes en realidad, simplemente los segregaron porque estaban en esos territorios a la hora del Estado de Israel, de creación del Estado de Israel, y como presión demográfica, pero no le importa tres pepinos, digamos, la vida o la muerte de esa gente. Y no eran diferentes, pero esa presión y esa circunstancia hace que uno hoy diga, sí, bueno, ahí tienen los palestinos, que son parias en los otros estados, nadie los quiere en los países árabes. Pero bueno, considerando todos estos elementos, es que después tenemos la segunda intifada. La segunda intifada ya es armada, ya la segunda intifada, que se la arman a Ariel Sharon también, porque el otro, bueno, estúpidamente fue a hacer campaña política al Aqsa, a la Meca, al templo musulmán, diciendo acá debajo hay un templo israelí, que es verdad, porque lo humano se superpone a lo israelí. O sea, si vamos a tiempos bíblicos y demás, ¿de dónde es Joraca? Tenemos que decir que Jerusalén es la tercera ciudad santa, sagrada para el Islam. ¿De dónde surge eso? Si nunca estuvieron los árabes y los musulmanes allí. Surge de una cuestión que Mahoma dice que en sus sueños fue llevado por un caballo alado y lo llevó ahí a la roca, y donde está el domo de la roca, y ahí Alá habló con él. Y por eso es sagrado. Y a partir de allí, entonces los musulmanes reclaman que tienen que tener presencia en Jerusalén, que tienen que controlar el Domo de la Roca, que está justo al lado del Muro de los Lamentos, que es parte del templo sagrado de Israel, del Israel antiguo, que fue destruido 2 veces. Y se lo hicieron al lado. Entonces, por debajo del Domo de la Roca hay templo judío, es real, pero políticamente es incorrecto ir a la emplanada de la mezquita a decir campaña política. Y ahí se armó de nuevo la segunda intifada, y ya no van a ser piedra, van a ser armas y fusiles y demás. Y cambia toda la dinámica. Los diferentes gobiernos, entonces, Rabin, Netanyahu, Sharon, Olmert, Netanyahu nuevamente, vamos a tener una ida y vuelta de intentos de acuerdo de paz que siempre los palestinos no aceptaron, ¿no? A partir de eso, a partir de Oslo y Madrid, siguieron cometiendo terrorismo y utilizaron el financiamiento internacional para comprar armas y cometer terrorismo, y no quieren al Estado de Israel. Después los palestinos, digamos, comienzan a renegar de la aceptación de Israel, y bueno, el triple no, como se le llama, ¿no? No a Israel, no a 2 estados, no a la permanencia de judíos en el Estado palestino. Imagínense cómo se puede negociar con eso. No a Israel, no a 2 estados y no a la presencia de judíos dentro del Estado palestino. Bueno, ya hablé un poco de todo. Hablé de la guerra civil. Bueno, Siria, ya hablé del Líbano, ¿no?
de un estado desgarrado, donde hay una presencia de Hezbollah, que es un grupo declarado terrorista por Europa, por Estados Unidos, por los aliados, por Argentina, ¿bien? Que considera a Hamas y a Hezbollah como terroristas. Y eso hay que relacionarlo con la unidad de seguridad, de qué implica que un Estado reconozca esto como terrorista, ¿no? Y después tenemos la guerra civil en Siria. Siria es el coletazo de la guerra de la primavera árabe, donde la gente comienza a levantarse contra Bashar al-Assad, el hijo del otro Assad, que había gobernado con mano de hierro, ¿no? Siria, y que además siempre estuvo ligado con el narcotráfico, con el tráfico de opio, ¿bien? Pero que también controlaba a los extremistas islámicos. Porque de última Siria era gobernada por el partido al-Baath, y ese partido es el mismo al que pertenece el presidente de Irak, ¿no? Y es un partido laico que quiere un Estado de tipo occidental, ¿bien? Entonces a los islamistas lo va a resistir y tiene que resistir, digamos, a Irán, pero en estas alianzas locas, plata viene de Irán y pasa por Siria, y de Siria pasa a Hezbollah y Hamas. O sea, y es una forma de decir, bueno, yo no quiero que te metas dentro y permito pasa de plata y de mantener grupos que van a destruir a Israel, y controlo también, sí, el Líbano, como le dije, con la presencia de tropas, y me meto en su política interna y demás, pero hago nuevo negocio con quien es mi enemigo y que tal vez quiera mi destrucción. Estas cosas raras, como dije, extremismo sunita, pero financiado por chiitas, y con la primavera árabe, donde se suponía y se pensaba al inicio, y esto pasa en el Magreb, que esos jóvenes que se levantan contra los gerontes, la gerontocracia corrupta, de diferentes tipos de gobierno, no importa, que comienza ahí en Túnez, que se propaga después, pero ahí también cada país va a ser diferente. Marruecos logra controlar y no se mete la primavera árabe, pero sí se mete en Argelia, en Libia, lo peor, ¿no? Hasta el día de hoy, y con Gaddafi, que había hecho una revolución verde islam, y que había echado a los italianos, había nacionalizado la explotación petrolera, y establece un gobierno mucho más natural al tema este de tribus, justamente, donde él no va a ser nunca presidente, pero va a ser el líder supremo. Tiene un término en árabe que ahora no me acuerdo, el protector, pero va a existir una asamblea que los miembros de la asamblea no van a ser elegidos por partidos políticos, sino a partir de las tribus dentro de Libia, lo cual es bastante interesante para analizar. Pero él se convierte en, es algo así como el Raf, un término así en árabe, que es el protector. No va a ser el presidente, pero va a ser quien tiene el real poder dentro de Libia. Y comienza una política panafricana, lo cual también es interesante, donde va a enviar mucho dinero, y es verdad entonces que la riqueza petrolera se lo llevaban los extranjeros, era verdad, y él ahora se queda, pero no es que la administra el Estado, la administra y le hace firmar las cosas al Parlamento y al primer ministro, pero es el que digita todo, y comienza una política de compra de apoyos, ¿bien?, hacia los países del Magreb, no digamos del Sahel. El Sahel es la zona, ¿no? Tenemos el Magreb, el Sahara, ¿no? El desierto del Sahara, que es poroso, no es algo intransitable, es poroso, y que en los bordes, Sudán, de este lado, y de este lado, Costa de Marfil y demás, no es desértica, y entonces tenemos mucho
mucho pasaje, y entonces tenemos que los árabes y los musulmanes se meten en África por estos lados. Entonces tenemos Sudán, y ahí los árabes musulmanes dominan a los negros animistas por siglos, y hasta que Naciones Unidas crea Sudán del Sur, que todavía se sigue matando. Y aquí se matan también en Costa de Marfil. Y tenemos grupos extremistas, entonces, de raíz árabe musulmana que cada tanto actúan en estos países que son del Sahel. El Sahel es una franja de países de raza negra, digamos, debajo del Sahara, pero que hay mucho árabe musulmán y donde actúa, digamos, Al Qaeda todavía allí, asociados, agrupaciones asociadas, y que cada tanto cometen masacres y asesinatos, no cada tanto, todos los días. Secuestran, violan a niñas y demás, pero la comunidad internacional está mirando otra cosa, porque bueno, no les interesa que árabes maten a africanos, cristianos. Hoy ya eso no vende, sería, qué horror, los judíos matan a palestinos en Gaza. Eso sí vende. Pero esto viene de hace rato, ya viene de hace unos años atrás. Y entonces la primavera árabe, cuando surge la primavera árabe, desde Occidente se creía que eran jóvenes idealistas que iban a hacer caer esos viejos regímenes, pero venía el liberalismo, ¿no? Por detrás venía el liberalismo, porque había caído la Unión Soviética y todo eso, y estos países entonces iban a ser abiertos, iban a permitir que otras religiones, ¿no?, se pudieran mantener o difundir en estos países, iban a ser más transparentes, iban a ser más honestos. Nada de eso, fue un fiasco total, porque esos jóvenes también querían el poder, porque tenían las mismas mañas que los que estaban viejos. No eran diferentes, simplemente eran jóvenes que querían tirar a los viejos y hacerse del poder para hacer lo mismo que hacían los viejos. No aceptaban a las mujeres, algunos querían la sharia, otros no, pero en realidad ninguno quería democracia, ni multipartidismo, ni ni ser de Estado que toleraran otras religiones más allá del Islam. Incluso en Egipto los hermanos musulmanes logran tomar el poder hasta que se le hace un golpe de Estado y se los echa y se los encarcela de nuevo, porque los otros dicen, ustedes son los extremistas, son los peores. Se los metieron de nuevo preso a estos que habían sido liberados por los jóvenes y se habían hecho del poder porque ya querían crear la República Islámica de Egipto. Se los saca, se los mete preso de nuevo y ahí anda Egipto, de nuevo con plata de Estados Unidos. Pero Libia sigue siendo un desastre. Y entonces el coletazo de la primavera árabe cae en Siria, que el pueblo se levanta. Entonces, ¿qué pueblo? ¿Cuál es el pueblo? Y eso es lo que podríamos discutir mucho, pero de última la comunidad internacional finalmente acepta a esa suerte de gobierno civil autoelegido que se había levantado contra al-Sadat, y los comienza a financiar, sanciona, congela cuentas del gobierno de al-Sadat, y entonces comienza a tener una verdadera guerra civil. ¿Qué hace al-Sadat? Pide ayuda a Rusia, Rusia envía aviones, consultores, ¿no?, y envía también a la compañía privada Wagner, ¿no?, para actuar allí. Pero mientras tanto todavía había surgido ISIS-Daesh, o el Estado Islámico. Entre comillas, a mí me gusta mucho más utilizar el término Daesh, porque es un término árabe que significa el que siembra la discordia y el que trae vergüenza. Porque Daesh es eso. Quería destruir a todo esto otro y establecer el califato. Y entre eso entonces surge ahí del Levante, porque ISIS es del Levante, del este y del Levante. No les llamo Estado Islámico porque no eran un Estado, porque darle esa denominación es reconocer que era un Estado a la usanza occidental,
y Estado islámico como si fuese el Islam la religión buena. No, esto eran extremistas, fundamentalistas, que califatistas. Quieren un califato. Y van a ir creciendo el poder y van a ir tomando territorio y son guerrilleros terroristas, ¿no? A la diferencia que hacemos nosotros en América Latina, una cosa es el terrorismo, otra cosa que es urbano, que golpea y se esconde, que quiere mellar la autoridad establecida, pero no quiere hacerse cargo de la autoridad. Mientras que la guerrilla, a nuestro punto de vista y con toda la experiencia que tenemos en América Latina, toma territorio, tienen una organización castrense, piramidal, hay un jefe arriba, hay comandantes, vicecomandantes o subcomandantes, tropas y demás, tienen insignia, tienen uniforme y se enfrenta cara a cara con la autoridad y toma territorio. Entonces Daesh es eso, para nosotros sería una suerte de guerrilla, más allá que para a la doctrina norteamericana y europea le llaman terroristas, para nosotros es más una suerte de guerrilla, pero que también comete actos terroristas y también se hace alianzas con otros grupitos de otros lugares que dicen ser brazos de Daesh y cometen también atentados, más al uso, ¿no?, que para latinoamericanos vemos el terrorismo, ¿no? Y se expande y comienza a voltear gobiernos y tomar territorio y lo comienza a administrar, en algunos casos mejor que el gobierno legítimo, legal, digamos, ¿no? Y llegan a Siria. Y entonces tenemos a Siria luchando contra sirios, o sea, Siria, el gobierno de Siria, a Bashar al-Assad, luchando contra sirios que lo querían hacer caer, luchando contra los kurdos que quieren crear el Kurdistán, sirios kurdos, o turcos kurdos, o iraníes kurdos, que se alían siempre cuando hay problemas porque quieren el Kurdistán, ¿bien? Y con estos muchachos de Daesh que vienen desde Irak, Irán y se meten en Siria, ¿bien? Que son foráneos, pero que le quieren cortar la cabeza también porque quieren establecer el califato. Y a esto se suman los rusos como alianza. Y entonces después se suma la OTAN como aliada de ese gobierno, esa junta, asamblea de gobierno siria nacionalista, o los sirios buenos. Y entre todo eso, Bashar al-Assad logra dominar, porque de última Occidente también luchaba contra ISIS y los turcos también luchaban contra ISIS. Es una cuestión, una maraña, porque los turcos, por un lado, luchaban contra Daesh y por otro lado también luchaban contra los kurdos, incluso turcos kurdos. Y los kurdos luchaban contra ISIS-Daesh y al mismo tiempo luchaban contra Bashar al-Assad, porque el territorio que quería Daesh, los kurdos querían el Kurdistán, y otro territorio Bashar al-Assad dice esto es Siria, no hay ni una cosa ni la otra, no es Kurdistán y tampoco es el califato. Todos matándose en diferentes frentes y Occidente y la OTAN tratando de financiar a unos y otros, porque de última Turquía es miembro de la OTAN. Y los occidentales pidiéndole a los turcos que no maten a kurdos, y menos aún a turcos kurdos, derechos humanos. Bashar al-Assad logra sobrevivir, logra controlar el territorio, Daesh es derrotado por las armas, ojo al piojo, porque de nuevo uno puede decir, sí, lo derrotaron en el campo de batalla, pero Daesh sigue vivo. ¿En dónde? En la mentalidad de todos los que eran miembros de Daesh, que andan dando vueltas y que están en todos estos países, pero en su cabecita siguen siendo Daesh y siguen siendo extremistas. Y además, en el ciberespacio Daesh también existe. Y esto es importante porque eso es lo que pasa en Afganistán. Estados Unidos y sus aliados, cuando Estados Unidos invade Afganistán para eliminar a Al-Qaeda, pero también entonces a los talibanes, que son extremistas, talibán proviene del término
al-Taleb, y al-Taleb quiere decir estudioso. ¿Estudioso de qué? Del Corán, que protegía a Al-Qaeda, que no van a ser afganos, porque los miembros de Al-Qaeda van a ser de Arabia Saudita y de Egipto, van a ser estos que justamente son los que se les llama mujahidines, y mujahidines son luchadores por la libertad, y que fueron, como la Internacional Socialista, lo que sea, que ayudaron a los españoles, a la República Española, son gente de Egipto, del Magreb, de Siria, de Arabia Saudita, que van a luchar a Afganistán para apoyar a los diferentes grupos afganos contra la invasión soviética. Bien, una vez que los expulsan, se siguen matando entre ellos y se conforman diferentes alianzas. Entonces tenemos la Alianza del Norte, que eran narcotraficantes con el amapola, y tenemos los afganos recalcitrantes islamistas, que van a ser los talibanes. Y los talibanes derrotan después a la Alianza del Norte, y también le queman los campos de amapola y se reduce la producción de heroína, pero traen lo suyo, y esto es las mujeres con burka, las mujeres no pueden trabajar, las mujeres encerradas en su casa, no pueden salir, o sea, la sharia al extremo y mal interpretada, lo peor que hay. Y protegían a entonces Al-Qaeda, que eran principalmente mujahidines extranjeros, que cometen el atentado en la Torre Gemelas y demás. Entonces Estados Unidos invade para luchar contra los talibanes y capturar a Al-Qaeda y sobre todo a Osama Bin Laden, que finalmente aparece en Pakistán, que es aliado de los Estados Unidos, ya unos 800 metros de un cuartel de tropas de Pakistán. La cuestión entonces aquí es que, ¿a qué voy? A que Estados Unidos invade, desmantela Al-Qaeda, huyen y demás a los talibanes, y se hace aliado de la Alianza del Norte. Y esto es importante tener en cuenta porque no es que Estados Unidos entonces es el invasor así nomás. Primero invade porque tiene el derecho a la legítima defensa respaldado por Naciones Unidas, y no es solamente Estados Unidos, por detrás van otros ejércitos, es una alianza internacional, pero sobre todo encabezados por los yanquis, y su principal componente van a ser norteamericanos, pero van a haber alemanes, franceses, italianos, canadienses, y que automáticamente cuando caen los talibanes pasa el gobierno a la asamblea constituida principalmente por las cabezas de los grupos que es Alianza del Norte, y se convierten en aliados. Y la permanencia de los Estados Unidos no es solamente una cuestión de imposición, sino es una alianza estratégica, porque los tiene que proteger a estos afganos de los otros afganos, que bueno, de nuevo, estaban desbandados, no estaban derrotados. Y después de muchos años y cuestiones de tortura y lo que sea, de sacar gente y llevárselo a la bahía de Guantánamo, y de mucha plata y muchas armas, y de entrenar a soldados nuevos, y de entrenar a policía local, vamos a tener atentados todos los días. Pero son árabes, son afganos matando a afganos. Afganos matando a afganos. Hasta que Estados Unidos acepta que se tiene que retirar y chau, y lo hace Biden. Pero lo hace muy mal, lo hace huyendo, y los talibanes que se habían reagrupado van tomando control de territorio y van tomando las armas que los yanquis dejaban atrás, helicópteros, cohetes, fusiles, automóviles, jeeps, tanquetas, etc. Hasta que el último día los norteamericanos tienen que salir huyendo del aeropuerto de Kabul con gente agarrada de las ruedas de los aviones más o menos, y los talibanes tenían tanto poder que hacen volar, ¿no? Ponen ahí una bomba y hacen volar a militares yanquis que se estaban yendo, pero se estaban yendo ahí, estaban saliendo, y que estaban protegidos, no se habían ido antes. ¿Por qué no se habían ido antes? Porque estaban llevándose afganos que sabían que no podían quedarse porque le iban a cortar el cuello. Y los talibanes matan a muchos afganos que estaban tratando de huir y
ser refugiado en los Estados Unidos, y los yanquis, por una cuestión humanitaria, meter gente en los aviones, se demoraron y también vuelan ahí algunos norteamericanos. Se termina de ir el último avión yanqui, cae el gobierno de la Alianza del Norte y cae en la mano de nuevo Afganistán por los talibanes. Y uno dice, ¿de dónde salieron? ¿Vinieron de las montañas? ¿Estos locos? No, no. Ese es lo peor de todo esto. Es que no es que salieron de las montañas, estaban allí. Eran los talibanes que cuando dejan de ser gobierno, se cambian de ropa y dicen, ay, yo soy un pobre afgano. Y se meten a ser militares de la Alianza del Norte y se meten a ser policías y a ser capacitados por los yanquis para la nueva policía y el nuevo ejército de Afganistán. Pero esto en la cabeza seguían siendo talibanes y estaban buscando el momento justo para matar a los norteamericanos y a cualquier otro afgano traidor que haya colaborado con los yanquis y la coalición internacional. No salen de las montañas. No es un ejército que se había huido a otro país y ahora retorna. Estaban ahí, siempre estuvieron ahí, en un estado que Estados Unidos quería reconstruir. Esto es building state. El término en inglés se le llama building state. O sea, construir un estado desde cero, porque es qué es lo que se enseña, qué es lo que se dice dentro de una mezquita, cómo se conduce la sociedad, ¿entiendes? Recomponer tejidos sociales, convivir, revalorizar a la mujer, decir, es un ser humano, se merece respeto, se merece atención, papá, pueden ir a la universidad, pueden recibir educación, pueden salir a la calle sin estar acompañado por un macho, ¿bien? No, todo eso se fue al... ¿eh? Y todo esto que estaban aprendiendo, todos esos niños que estaban aprendiendo que a la mujer había que respetarla en la casa, le decían, no es así, la verdad es otra. Vos vas a la escuela, aceptás, recibís lo que te digan, te dan de comida, sí, te dan uniforme, te dan ropa, te dan medicamentos, toma todo. Pero la mujer no es un ser humano. Ellos dicen que sí, pero la tratan como otra cosa, ¿no? O sea, automáticamente se dieron vuelta y chao. Y esto también va a pasar en Gaza y demás, por más que se hagan acuerdos. Nunca van a dejar de ser, ¿no? Gente de Hamas y gente de Hezbollah. Sigue entonces, finalmente, aunque gana al-Assad, internamente los combates entre sirios continúan hasta que llega un punto que el mundo como que se descuidó y dijo, bueno, no nos metemos más ahí porque al final al-Assad está y está bancado por los rusos. Pero al parecer los rusos también se descuidaron y entonces tenemos un grupo islamista que logra tomar la capital y al-Assad se tiene que exiliar, ahora está en Moscú protegido por los rusos, por Putin. Y estos tipos dicen, no, nosotros no somos extremistas, pero sí lo son. Y acá vamos a hacer un gobierno donde vamos a respetar las diferencias, pero comienzan a hacer matanzas y hoy están la matanza con los drusos, que son una rama del cristianismo. No dicen cristianos, se dicen rusos. Y los siguen matando, se siguen matando. Entonces, la situación de Siria hoy es un desastre, donde Israel tuvo que intervenir también para destruir bases de Hezbollah en territorio sirio y de extremistas, pero no quiere invadir del todo porque, bueno, y los norteamericanos tienen que salir a negociar con ese nuevo gobierno que se impuso, pero no es un gobierno de esa asamblea que antes financiaba, bancaba y armaba, sino de un grupo extremista, pero que tiene el control territorial y ahora está cometiendo genocidio, porque ellos sí están matando gente por solamente ser cristianos o ser drusos. Y bueno, esa es la situación. Ahora, los países del Golfo, esto ya no lo puedo desarrollar, ya no me da el tiempo. Ahí lo importante también hay que tener en cuenta lo que es el GCC, el Gulf Cooperation Council, y ver también las luchas que de poder existen, ¿no? Entre Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, que firmaron los acuerdos de Abraham con Israel bajo, digamos, el paraguas que le da Donald Trump, y en eso también Donald Trump cuando dice, el único que logró acuerdo de paz
en ese lugar fui yo, y no fueron guerras, fueron acuerdos de paz. Y es real, es verdad. Y es que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos reconocen a Israel y comienzan a hacer negocios. Y iba bien la cosa, porque otros países también iban a firmar estos acuerdos de Abraham hasta que pasó el 7 de octubre, y todo eso se cayó. Y los árabes sauditas dicen, bueno, sí condeno a Israel, pero también condeno el terrorismo. Ellos no quieren un terrorismo fundamentalista porque le van a cortar la cabeza. Y saben muy bien que todo viene financiado de Qatar. Y lo sabían antes, vino el Mundial de Fútbol y el mundo se estupidizó por el fútbol, y Qatar es un país maravilloso. Mira lo que es cuando son financistas de terroristas. Todos saben que es así, incluso le imponen sanciones los árabes, le imponen sanciones al Qatar. Hace unos años le cerraron el espacio aéreo y casi que lo acogotan, ¿no? Pero bueno, después lo dejaron en paz, y ahí está, ¿no? Y ahora los muchachos se ofenden porque Israel mató a líderes de Hamas en la capital de Qatar, que ellos lo estaban protegiendo, a líderes del terrorismo que no iban a firmar nunca la paz con Israel. Entonces los árabes están en esto, es decir, a ver, yo tengo que tener una actitud de castigar siempre a Israel, pero tampoco quiero a Hamas, no le quiero dar el trofeo a Hamas. Y tampoco, porque también sería darle el trofeo a Qatar, que no solamente desestabiliza allá, sino desestabiliza en mi país. Y los Emiratos Árabes también le dicen Qatar, ahí tenés cuidado, ¿no? Entonces esto es la cuestión del GCC, que incluye a Kuwait, Arabia Saudita también. En los negocios vamos, pero en las cuestiones políticas hay que tener mucho cuidado porque siempre hay alguien que me clava, ¿no?, el puñal en las espadas. Bien, dejo acá, es mucho lo que hay que leer, hay mucho que actualizar, porque el módulo es viejo, las lecturas sí fueron actualizadas, pero desde marzo aquí ya muchas cosas han pasado, ¿no? Y tal vez pasen en este mes de octubre con todo el movimiento que está haciendo el presidente Donald Trump y la penetración del ejército israelí en Gaza. Tal vez en octubre ya no tengamos guerra y se estabilice la cuestión de los alimentos y demás, y habrá que ver qué pasa con Gaza. Con lo cual hay que estar leyendo los diarios y hay que estar leyendo, digamos, análisis de gente pensante, ¿bien? Y hay que limpiar mucho los que nos llega, filtrar mucho, porque lamentablemente la BBC de Londres dejó, es una porquería, ya yo dejé de leer y escuchar la BBC, yo antes los domingos escuchaba la BBC, pero se ha vuelto militante, pro-palestino y demás. El diario El País, que también siempre leía, ya es lo mismo, es totalmente woke, es, digamos, de izquierda, es pro Maduro, pro Evo Morales, pro Palestina, ¿no? Es una cuestión que ya, a mi punto de vista, ya no se lo puede leer, con lo cual, digamos, perdieron la poca objetividad que tenían, porque tenía antes algo de esto, pero ahora perdieron toda la objetividad, y entonces quedan pocos medios. DW, Deutsche Welle, también de Alemania, ya uno no puede leer Deutsche Welle ni ver los noticieros de Deutsche Welle porque también se han vuelto, y esto que están en Alemania, que defiende a Israel, ¿no? Deutsche Welle y Deutsche Welle, sí. Y bueno, obviamente Al Jazeera no se puede ver, Telesur no se puede ver, RTV, Rusia TV tampoco, Pan TV, que es de los sirios, tampoco, y los norteamericanos no colaboran, ¿no? Porque Jeff Bezos se compró The Washington Post y no publica nada que diga algo en contra del presidente Trump. O sea, y bajo línea, y lo dijo, este diario no va a publicar nada que esté en contra y no vamos a publicar ninguna nota del lector, ni de opinión, ni nadie que critique al gobierno actual.
Y el New York Times también se ha vuelto progresista. Con lo cual el periodismo a nivel global ya ha perdido objetividad directamente. Obviamente tampoco chino, porque los chinos son chinos. Cualquier medio de comunicación de China es del Partido Comunista Chino por detrás. Con lo cual hay que leer todo con mucho cuidado, hay que triangular la fuente de información, porque hay muchos fake news, incluso de estos que antes eran reconocidos, porque la BBC era toda una institución que lamentablemente en estos 5 años, pero sobre todo desde el 7 de octubre, perdió toda objetividad. Mintió, hizo fake news y después no pidió disculpas. Y si lo hizo, fue en un pie de página aquí chiquito diciendo, ay sí, las imágenes que pusimos no correspondían a Gaza y sí los números estaban inflados porque los números que me los da el Ministerio de Salud de Gaza, que es controlado por Hamas. O sea, me lo está dando el grupo terrorista. Pero ellos no dicen eso. Lo dice el Ministerio de Salud de Gaza, que no es el Ministerio de Salud controlado por la Autoridad Nacional Palestina. Es un organismo de propaganda de Hamas, pero ellos no lo aceptan ni lo reconocen. Bueno, Ángel, termino aquí y queda grabado el video, ¿sí? Cualquier pregunta o consulta por el foro. Si no has participado, participa. 2 veces tienen que participar en el foro de discusión. Uno con un escrito propio y después interviniendo en lo que escribió algún compañero. ¿Bien? No se olviden. Bueno, ¿alguna pregunta, Ángel? No, profe, todo claro. Bueno, perfecto. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Buen fin de semana. Buen fin de. Chao, chao. Chao.